Hoy te voy a dar las razones por las que no comprarte un coche eléctrico y la más importante te la voy a dejar para el final. Así que comenzamos. Aupa, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Sergio y esto es Aventura Eléctrica. El primer motivo que te doy para no comprar un coche, evidentemente, pues es su precio. Si tu economía no te lo permite, pues evidentemente no vas a poder acceder a él. Pero lo mismo que con un coche eléctrico como cualquier otro coche. Un híbrido enchufable, gasolina, da igual, son todos muy caros, evidentemente. Es más, como ya he hablado en otros vídeos, te dejo un vídeo por aquí donde te explico que los híbridos enchufables incluso son en muchos casos más caros que los 100% eléctricos. Entonces, si consideras que económicamente no te lo puedes permitir, pues evidentemente no te lo compras. Luego tienes que tener claro la amortización del vehículo, es decir, si el vehículo es muy caro y tú no vas a hacer kilómetros suficientes, es decir, si haces entre 5 y 10.000 kilómetros al año, entre 5.000 y 10.000 kilómetros, quiero decir, pues hombre, un vehículo nuevo eléctrico no lo vas a amortizar. Claro, yo por ejemplo hago 8.000 kilómetros al año. Entonces dirás, Sergio, pero entonces, ¿cómo me estás diciendo que si haces menos de 10.000 no te compensa? Bueno, pues hay dos opciones. Una, que te da igual el precio o amortizarlo o no amortizarlo, porque por ejemplo, eh, todos sabemos a lo largo de todos estos últimos años que el diésel era el vehículo más vendido para todo el mundo. No sé si era un 80 o un 90% de ventas eran diésel. Y no todo el mundo hacía 20.000, 25.000 o 30.000 kilómetros al año, ni mucho menos. Había gente que hacía 10.000. ¿Qué pasa? Que te compras el coche, te comprabas el coche diésel pensando que consumía menos y que el gasoil era más barato. Aunque el coche fuese 2, 3, 4.000 euros más caro en su versión diésel comparada con su versión gasolina. Entonces, realmente a la gente, en líneas generales, no le ha importado mucho el tema de amortizarlo o no amortizarlo en función de los kilómetros que hagas. Entonces, en este caso, si a ti te da igual, pues adelante, lo puedes comprar. Pero si no, la otra opción, que es mi opción, la que yo utilicé, lógicamente, comprarte un coche, este coche nuevo costaba 43.000 euros, gastarte 43.000 euros en un coche que no amortizas porque haces 8.000 kilómetros al año, como hago yo actualmente, pues no tiene mucho sentido. Entonces, mi recomendación, como siempre digo, un coche de ocasión o de segunda mano o de kilómetro cero, en fin, de gerencia, sabes que tienen 2, 3.000 kilómetros. En mi caso este tenía 20, no llegaba a 24.000 kilómetros, 23.000 kilómetros y 2 años y medio. Su precio evidentemente era mucho más bajo. Entraba dentro de mis cálculos, entraba dentro de mis necesidades, perfecto. Es una opción. Si crees que vas a hacer pocos kilómetros y no te compensa gastarte 40, 50.000 euros en un coche tan caro, o incluso puedes comprar uno más barato. Tesla no está, el Model 3 no está en torno a 35.000 euros antes de ayudas. Bueno, pues igual te compensa. Es hacer números, como siempre digo. Vale, el punto número 2. Este es el mítico. Es imprescindible tener garaje y tener cargador. Bueno, si lo consideras así, no te compras el coche, evidentemente. Si consideras que tienes que tener un coche y sí o sí tienes que tener un cargador, pues no te lo compres. Ahora bien, como siempre digo, en mi experiencia, más de un año sin cargador, con garaje sí, pero bueno, es algo circunstancial. El garaje al final te sirve para llegar a casa. Hombre, si tienes garaje y pones cargador, perfecto. Pero no es obligatorio tener garaje. El garaje al final es para cuando tú llegas de trabajar no tener que volverte loco en buscar aparcamiento, básicamente. Entonces, eh, cargador, pues ya he demostrado una y mil veces, te dejo aquí tarjetas para que veas, ¿no? De vídeos en las que explico y demuestro cómo lo hago yo. No tiene más misterio, no voy a meterme mucho en detalle en este tema porque, como digo, ya lo he explicado en otras ocasiones. Mira los vídeos y entenderás lo que estoy hablando. Se puede tener un coche perfectamente sin cargador. Eso sí, siempre cumpliendo, siempre, esto es importantísimo. No es cualquiera no puede, pero sí la gran mayoría. Quiero decir, lo más importante es que tú tengas sí o sí, esto es sí o sí. Si no, no te recomiendo que tengas un coche eléctrico, si no tienes cargador. Lo más importante es que tengas cargadores de todo tipo a tu alcance en la zona donde tú vives y tú te mueves, trabajo y tu casa, etcétera.
Entonces, ahí sí que recomiendo, sí que sí o sí, tener eso muy claro. De lo contrario, no te merece la pena. No, porque no va a ser un incordio, no vas a poder, no me vale el ir a la gasolinera o a la electrolinera a cargar una vez por semana, una carga rápida. No, eso no te compensa. Eso, lo único que vas a conseguir con eso es que tengas una mala experiencia con el coche eléctrico y no querer volver a él. Entonces, te recomiendo que siempre sea eh, algo que lo que te haga es facilitarte la vida y que sea cómodo para ti, para que tengas una buena experiencia. Y si no tienes cargador, si tienes cargadores en tu zona, adelante. Se puede hacer, se puede perfectamente. Vale, punto 3. Pues si el coche no coincide con tu modo de vida, con tu forma de usar el coche, etcétera, es decir, si tú tienes, pues yo qué sé, te dedicas a viajar y eres un comercial o cualquier cosa de ese tipo y tienes que hacer 300, 400, 500 kilómetros diarios, que hay coches y mucha gente me ha escrito, bueno, mucha gente, algunas personas me han escrito diciéndome que hacen 200 o 300 kilómetros diarios por su trabajo y que encima no tienen cargador en casa y que perfectamente. Eh, para mí es más complicado en ese sentido, yo lo veo más un engorro, ¿no? Pero bueno, eso tienes que valorarlo tú, como siempre digo lo mismo. Cada uno tiene que valorar sus circunstancias. Entonces, en este caso, eh, tienes que valorar eso, si te compensa o no te compensa tener un coche eléctrico, y si lo tienes en esas circunstancias, te recomiendo que sea uno con mucha autonomía. Evidentemente, coche con mucha autonomía, mucho más caro. Entonces tienes que valorar todo lo demás que hemos estado hablando en el primer punto. Si tu forma de moverte y demás eh, está supeditada a tener que cargar aquí cuando tú quieres ir allí, no sé, ese tipo de cosas. Si no va acorde con tus necesidades y con tu forma de moverte, lo mismo de antes. El coche puede llegar a ser un incordio en vez de ser algo favorable para ti. Entonces, siempre prefiero que la gente tenga un coche eléctrico cuando esté seguro de que le va a funcionar y para no tener una mala experiencia, porque si no, no va a querer volver nunca, eso seguro. Muchas personas, o alguna persona me ha comentado que no tiene coche eléctrico porque donde veranea, pues no tiene puntos de carga, no tiene donde cargar el coche, etcétera. Bueno, pues es una razón importante. Si es una vez al año, creo que puedes buscar, pues eso, el alquiler de una parcela por ese mes en el que estés de vacaciones o algo similar, ¿no? En el que tú puedas enchufar un suco o si es en la casa de algún familiar o lo que sea, poder enchufar el suco. Eso por un lado yo creo que se puede hacer. Eh, pero bueno, si crees que es un inconveniente, más de lo mismo. No tengas un coche eléctrico, porque si por ejemplo, si es cada fin de semana que tienes que hacer viajes a ese pueblo o a esa zona donde no tienes cargadores, pues entonces lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente porque al final es un engorro, como todo. Y si es un engorro, no te compensa. Más de lo mismo. Tienes que tener claro que no es. Que tiene que ser algo que te acomode la vida. El quinto punto. Si no existe lo que buscas, quiero decir, si tú necesitas un coche, no sé, eh, con unas características específicas, un tipo de sub muy grande con 7 plazas, un coche muy pequeño, no lo sé, una berlina con portón, no sé, cualquier cosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Si el coche, el modelo específico no existe para ti, lo que tú necesitas, no lo compres. No lo compres porque no tiene sentido. Pero no te compres ese y no te compres ningún otro. Claro, lo que pasa es que es más fácil que en un coche de combustión, un coche híbrido, tienes todo tipo de vehículos. Hoy por hoy, cada vez hay más tipo de vehículos en eléctrico. Hay berlinas, hay SUVs más grandes, más pequeños. Eh, yo qué sé, los coches, por ejemplo, de 7 plazas, vehículos de 7 plazas, ya existen, incluso más grandes, ¿no? Pues yo qué sé, se me ocurre la ID. Buzz de Volkswagen. Son coches que ya son para familias grandes y demás, pero ahí tienes que tener en cuenta una cosa, que son mucho más caros. Al final son mucho más caros, es como todo. Más batería, más caro. Más capacidad, más maletero, más todo, más sitios, más plazas, más caro. En cualquier tipo de coche. Entonces tienes que valorar eso. Igual te compensa si dices es demasiado caro, pero yo necesito esto, compensa lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El tema de un coche de ocasión, de gerencia, pocos kilómetros, etcétera. Es a valorar. De lo contrario, en serio, no te lo compres. No te lo compres porque, pero ni ese ni ninguno. O sea, cómprate lo que necesites.
Ese es el primer punto más importante para comprar un coche, el que sea, el que necesites. Y a partir dentro de lo que necesitas, ver qué modelos se adecuan más y más te gustan y más se adecuan a tu bolsillo, etcétera. Pero siempre el que necesites. El sexto punto, la depreciación. Los coches eléctricos se deprecian bastante, bastante. Cuanto más caro, más deprecia. Eso es evidente. Aunque esto cada vez ocurre menos porque los coches cada vez tienden a ser más baratos o menos caros. Yo creo que la definición correcta es menos caros, no más baratos. Entonces, es evidente que si un Tesla costaba 50.000 o los primeros costaban 80 o 100.000 euros, yo qué sé, una barbaridad, un Model 3, y ahora ese mismo coche te cuesta 40.000, pues evidentemente la depreciación a los 2 o 3 años, pues igual el coche te cuesta 30.000, por decirte algo, ¿no? Tanto el de 80 como el de 50. Todo también, como siempre, ¿no? Esto es como según matrícula, kilómetros, etcétera. Esto es como todo, y el estado del vehículo. Pero en líneas generales, de ahí que siempre os digo que, por ejemplo, un coche seminuevo con 2 3 mil kilómetros, la depreciación es bastante generosa y te puedes ahorrar muy buen dinero con un coche prácticamente nuevo, seminuevo, kilómetro cero, este tipo de cosas. Es, es un punto a tener en cuenta, ¿eh? A mí me ha funcionado muy bien, importante, lo repetiré siempre. En estos casos, yo siempre prefiero, creo que es importante que sea en la casa oficial. No es por menospreciar otros, pues eso, de gente que se dedica a la venta y demás. A mí personalmente me da más confianza, no más confianza, sino que la casa, confianza al final, si te quieren engañar, te quieren engañar, está claro, cualquiera lo puede hacer. Pero confianza en el sentido de que en la casa, yo en mi caso conseguí me dieron 3 años de garantía, con un coche ya de 2 años y medio. Mm, Creo que es importante que te den esos 3 años de garantía. Creo que es importante que intentes conseguir eso. Como mínimo dos, como siempre digo. Si te dicen, no, es que solo te tengo que dar uno por ley o no sé qué, por lo menos intentar negociar que una garantía extendida a mitad de precio, no sé, algo así, ¿no? Pero tener 3 años de garantía y esa garantía de batería que son de 8 años y si el coche tiene un año, pues te quedan 7, ese tipo de cosas. Creo que eso es importante. No vale coger y decir, voy a comprar un coche de segunda mano y con un año de garantía y tanto de batería como de... Pues no, es que ni en eléctrico ni en ningún otro. O sea, la garantía es importante para todo, porque una avería te puede hacer una avería a tu bolsillo bien gorda. Vale, el siguiente punto, si la gente que le gusta ir con caravana, con remolque, etcétera, bueno, pues al final, a más peso, ¿no? El consumo, la autonomía se reduce bastante. En cualquier coche ocurre esto, ¿no? Pero en un eléctrico, pues hombre, si es un long range que tienes una autonomía muy amplia, pues igual no sufre tanto, pero al final sufre porque es mucho más peso. Si ya de por sí el coche pesa mucho, le metes el sobrepeso extra, pues es un punto en contra, ¿no? Por el que tener en cuenta y, hombre, no es muy recomendable. Por otro lado, a la hora de cargar, cada vez hay más sitios en el que se piensa más, porque esto va evolucionando cada vez más, y se piensa más pues eso, en vehículos grandes o en vehículos con remolque, etcétera, y las plazas son más, hay ya más zonas en las que se puede acceder, ¿no? Con un remolque, pero aún así todavía queda, en ese sentido todavía queda. Entonces, ahí valorarlo y si te compensa o no te compensa. Eh, a mí me resultaría difícil comprar un coche eléctrico en esa situación, desde luego. Pero bueno, eh, no digo que no sea compatible, pero yo personalmente no lo compraría eléctrico si soy de todos los fines de semana irme con mi caravana. No lo haría. Bueno, luego lo de siempre, ¿no? Las razones falsas por las que no comprar un coche eléctrico, pues yo qué sé, lo típico de los incendios, cuántas veces solo lo hemos dicho ya, los híbridos son 3.400 de cada 100.000 los que se incendian, 1.500 los de combustión, de cada 100.000 y 25, ¿no? Para que luego no me echéis la bronca. Esto es de las aseguradoras, son informes de las aseguradoras, os dejaré aquí un pequeño pantallazo, como he hecho en algún otro vídeo, donde explico también lo mismo, os dejo por aquí una tarjetita. La aseguradora era Insurance Z, creo que se llama, hablo de memoria, ahora no me acuerdo, lo he dicho, os lo dejo aquí, y esa es la fuente,
para que veáis que no me lo estoy inventando, como algunos dicen que miento. Es algo que nunca he hecho, mentir. No me gusta mentir y no miento, sin más. Luego que no se puede viajar, está más que demostrado. No me voy a meter en esto ya porque está más que demostrado, ¿no? Es que se hacen colas aquí, se hacen colas allá, anda, que no hay colas en las gasolineras. Me ha tocado esperar a mí en gasolineras cuando vas de viaje. Entonces, pues esto es lo mismo. Toca ese momento en el que hay un punto donde se masifica un poco más, bueno, pues tendrás también la capacidad de pensar y decir, me voy a otro lado donde esté menos concurrido, ¿no? Sin más. No tiene más misterio. Que sí que hay zonas más rurales en las que no hay una infraestructura tan amplia, pero hoy por hoy está más que demostrado que hay un montón de zonas donde cargar el coche. La contaminación en la fabricación de las baterías, etcétera, pues más de lo mismo. Ya hay estudios suficientes en los que se demuestra que sí, evidentemente, a la hora de fabricar la batería o el coche eléctrico en sí emite mucho más CO2 que el coche de combustión, pero que en su vida útil, que en su ciclo de vida total, el coche eléctrico es mucho menos contaminante, mucho. Y solo el mero hecho de que una vez que el coche está fabricado, ir a la ciudad y que no tiene un impacto directo contra nosotros, en cuanto a gases, en cuanto a ruidos, eh, ¿qué quieres que te diga? Es que no sé, creo que es ventajoso al 100%. Y de hecho es lo que digo, si encuentro algo os pondré también una imagen o algo en la que se vea exactamente que el ciclo de vida total de un coche eléctrico es mucho menos contaminante que el ciclo de vida de uno de combustión, de un diésel. Por ejemplo, hoy acabo de leer la noticia, el CEO de Repsol, Yosuyo Nimaz, claro, ¿qué va a decir ese señor? ¿Qué va a decir ese señor? ¿No? Pues dice una barbaridad, que los coches diésel, el ciclo de vida de un coche diésel es mucho menos contaminante que el ciclo de vida de un eléctrico. Claro, si eres el jefe de Repsol, pues mira, cosa que no entiendo, Repsol. Con las facilidades que tengo yo a la hora de recargar con Repsol, que me ahorro un dineral, porque no sé, el 70% de las recargas me salen gratis, que aparentemente apuesta por la movilidad eléctrica, y por este otro lado te sueltan esas barbaridades. Pero claro, al final es una petrolera, es lo que hay. Vale, y ahora la que más me gusta a mí, es la última y la más importante. Si no te gusta el coche eléctrico, olvídate. Pasa de él, no te lo compres. No te lo compres. Deja que yo me lo compre, deja que yo hable de los coches eléctricos, deja que todo el mundo se lo compre, deja que cada uno haga lo que le dé la gana. Tú no estás obligado. No estás obligado por ley a comprarte un coche eléctrico. No estás obligado por ley a comprarte un coche eléctrico. Las marcas están obligadas a que a partir del 2035 no se fabriquen más coches de combustión. Hasta entonces te puedes seguir comprando coches de combustión. Tú no estás obligado a comprarte un coche eléctrico. No sé, aparte no se entiende. Si crees que es una lavadora, fantástico. Mira, me acaban de poner un mensaje ahora de una lavadora. Mira, me voy a poner a tu nivel. Si mi coche es una lavadora porque tiene un motor eléctrico, tu coche, el otro día me decía uno que se va a comprar un coche híbrido y llamaba a lavadora un coche eléctrico, pues el tuyo que tiene un motor eléctrico y uno de gasoil, en ese punto era de gasoil, pues era una lavadora secadora, chico, yo qué sé. A ver, tonterías que no, es que me hace esta gracia, pero bueno, sin más. Si no te gusta, si no te convence, si no es para ti, no te lo compres. Ya está. No te lo compres. Si no es para ti, no te gusta, lo odias. ¿Por qué motivo? No sé por qué motivo lo odias, pero tú lo odias. No te lo compres, pero deja que los demás lo compremos y lo disfrutemos. Ya está. Si quieres darme razones, como yo dar razones por las que yo no me compraría un coche híbrido o híbrido enchufable, me las escribes, me pones, mira, yo no me compraría un coche eléctrico por estas razones. Razones objetivas, argumentadas y con educación y respeto. Ahora, si nos ponemos a decir tonterías, empecemos a poner mensajitos de niños de 12 años, chico, ¿qué quieres que te diga? Un poquito de seriedad. Tenemos una edad, creo yo. Y mira, según miro las estadísticas del canal, la mayoría de gente que me ve es entre 45 y 65 años. Luego, a medida que eres más joven, tengo menos porcentaje. Y a medida que es mayor, pues también lo mismo, aunque no, ahí no baja tanto. Pero que ya somos adultos para andar con tonterías. ¿Tienes una lavadora? Pues vale. Pues mira, mi coche, ¿sabes? Una curiosidad. ¿A qué coche le llamaba yo lavadora? A mi primer coche.
primer coche que me dejó mi padre, que era, lo podéis buscar, FSO Polonez, con gasolina, tracción trasera, creo que era una marca polaca, con un 1500 de gasolina y carburador de doble cuerpo. Aquel todavía utilizaba el distribuidor de corriente, la Delco. Y aquel sonaba como una lavadora. El sonido que tenía era como una lavadora. Yo le llamaba lavadora al coche. Un coche que ha dado muchas satisfacciones porque ha durado un montón de años y ha hecho muchísimos kilómetros. Os invito a que lo busquéis para que veáis qué coche fue mi primer coche. Me lo dejó mi padre. En fin, sin más, que es lo que digo. Si no te gusta el coche, los coches eléctricos no te los compres. Y todas estas, en conclusión, estos motivos que te he dado para no comprar un coche, ya veis que no siempre se cumplen. Hay veces que tienes una alternativa. No en todas, pero sí hay una alternativa a valorar. Luego cada uno tiene que hacer sus números. La compra de un coche es una compra importante, es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces hay que valorarlo bien. Eh, Cada uno sabe cuál es su economía y en qué puede gastarse el dinero o cuánto dinero se puede gastar, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que uno quiere, qué es lo que necesita, principalmente es qué es lo que necesita. Luego lo que quieres, dentro de lo que necesitas y lo que hay, lo que puedes disponer, lo que está disponible a lo que puedes acceder. Y bueno, esto es todo. Dime tú qué opinas y qué piensas sobre esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Se te ocurre alguna más? ¿Me he dejado alguna en el tintero? Coméntame y me lo dices, ¿de acuerdo? Si te gusta, dame un like, si te gusta el vídeo, suscríbete si te gusta mi contenido, así me ayudas a que el canal crezca y dale a la campanita, comparte el vídeo con todo aquel que tenga dudas a la hora de comprarse un coche, pues compártelo y igual le ayudamos entre todos, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos y agur.